Modelo de datos multidimensional a nivel conceptual. Para estudiar cualquier modelo de datos hay que presentar la estructura de datos y las operaciones. En una presentación previa estudiamos el modelo de datos multidimensional fijándonos en las instancias. En esta presentación vamos a estudiar con mayor detalle la estructura de datos. Las dimensiones están compuestas por niveles que forman jerarquías. Cada jerarquía empieza en un nivel más bajo y acaba en el nivel todo. Cada dimensión solamente tiene un nivel más bajo, que es común a todas las jerarquías. Cada nivel está definido por un conjunto de atributos. Tiene que haber unos atributos identificadores del nivel y adicionalmente puede tener atributos descriptores. Los atributos descriptores se pueden usar en la operación Slice and Dice. Existe un paralelismo entre la estructura de la dimensión y los cubos que se pueden obtener a partir de ella mediante la operación Rollup. Por ejemplo, aquí tenemos el cubo base que estaría definido a nivel producto y al nivel más bajo del resto de dimensiones. A partir del cubo base, siguiendo la estructura de la dimensión, obtenemos distintos cubos, al nivel de detalle correspondiente a cada uno de los niveles de la dimensión. Las celdas de los cubos se agregan según la estructura de la dimensión, según las instancias contenidas en los distintos niveles de la dimensión. Para que el resultado de efectuar estas operaciones de agregación tenga sentido, es decir, que no se pierdan datos y que cada dato se cuente una sola vez, la relación que ha de existir entre los distintos niveles ha de ser una relación parte-todo exclusiva. Si en lugar de considerar una sola dimensión consideramos más de una, en este caso tenemos dos, podemos aplicar las mismas consideraciones que habíamos aplicado para una de las dimensiones. Es decir, tenemos a partir del cubo base que siguiendo una dimensión obtenemos la estructura asociada y siguiendo otra obtenemos la estructura determinada por esta dimensión. Partiendo de las dos dimensiones y el cubo base obtenemos tantos cubos como el producto cartesiano de las dimensiones que están aquí representadas. En ambos casos siguiendo la estructura de cada dimensión. Si consideramos más dimensiones, el resultado es similar. Obtenemos el producto cartesiano de los niveles de cada una de las dimensiones. Por otro lado tenemos los hechos con mediciones, que están relacionados con las dimensiones, al nivel más bajo de cada una de ellas. Podemos estudiar dos tipos de relaciones entre los hechos y las dimensiones. Por una parte, la definición de bases. ¿Qué es una base? Una base estaría compuesta por el conjunto de dimensiones que identifican de forma unívoca a los hechos. Tenemos que fijarnos en la granularidad de los hechos y las dimensiones que participan en la definición de esa granularidad. En este caso, la base está compuesta por las tres dimensiones del ejemplo. Puede haber situaciones en las que tengamos dimensiones adicionales que no formen parte de la base. O también puede haber varias bases definidas. La otra relación existente entre los hechos y las dimensiones tiene que ver con las mediciones. Las mediciones intervienen en la operación de Rollup. Como explicamos en la presentación anterior, mediante la operación Rollup pasábamos de un cubo a un nivel de detalle a otro cubo con una granularidad más gruesa. Para ello, ¿qué hacíamos? Se partía de las celdas del cubo inicial y se agrupaban según la estructura de la dimensión por la que hacíamos Rollup. Para agrupar varias celdas en una, tenemos que agregar las mediciones que contiene cada celda. La función de agregación que se usa con mayor frecuencia es la suma. La propiedad de la aditividad consiste en comprobar si para una medición tiene sentido sumar o no. ¿Qué significa que tenga sentido sumar o no? Significa que al aplicar la suma se conserva el significado de la medición. Así podemos tener mediciones aditivas, semiaditivas y no aditivas. Una medición se considera aditiva
si se conserva su significado al aplicar la suma como función de agregación al hacer roll-up por cada una de las dimensiones. Por ejemplo, en este caso, cantidad está definida como una medición aditiva. Por defecto, si no indicamos nada, sería una medición aditiva. Según esto, el significado de esta medición se mantendría al hacer roll-up por cada una de las dimensiones. Es decir, la cantidad, por ejemplo, definida a nivel de categoría, tendría el mismo significado que la cantidad definida a nivel producto por esta dimensión, y así sucesivamente en cada una de las dimensiones. Con importe pasaría lo mismo. Sin embargo, con número de tickets, según esta nomenclatura, sería semiaditiva. ¿Qué significa eso? Pues que por alguna de las dimensiones, al sumar, no se mantendría el significado de la medición. Al sumar por alguna de las dimensiones, el número de tickets tendría un significado distinto al significado inicial de la medición. La dimensión por la que suele fallar la aditividad generalmente es la dimensión cuando. En este caso, no falla por la dimensión cuando. La aditividad de la medición número de tickets falla por la dimensión que. Adicionalmente podemos tener mediciones derivadas. Las mediciones derivadas son muy útiles. Por ejemplo, en este caso, precio-venta público, si estuviera almacenada, sería una medición no aditiva. No tendría sentido sumar por ninguna de las dimensiones. No se conservaría el significado de precio-venta público al sumar por ninguna de las dimensiones. Al definirla como una medición calculada, evitamos ese problema. Independientemente de la aditividad de cada una de las mediciones, podemos aplicar la función de agregación que consideremos oportuna según nuestras necesidades. Estudiar la aditividad de las mediciones nos sirve para evitar errores de concepto. Si lo podemos definir en el modelo de datos, se van a evitar errores a la hora de generar informes. Por ejemplo, errores que podríamos cometer si aplicamos la suma para agregar mediciones que no tiene sentido sumar, que pierden su significado al sumar. Es frecuente encontrar representaciones simplificadas de esquemas multidimensionales. Por ejemplo, aquí tenemos una representación simplificada. Los conceptos son los mismos. Tenemos los hechos con las mediciones, tenemos las dimensiones con jerarquías. Es frecuente darle a cada dimensión el nombre de su nivel más bajo. También es frecuente no representar el nivel todo, así como representar la jerarquía sin indicar el tipo de relación que hay, dando por hecho que la relación es parte todo exclusiva.